hermanos, les invito a buscar en la primera epístola de Juan, en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. El Señor bendiga su palabra. Quise leer a partir del versículo 7, que es lo que hemos estado estudiando las semanas anteriores, pero la predicación estará, o la enseñanza, a partir del versículo 19 hasta el versículo 21. Estaremos concluyendo el capítulo 4. El título de la enseñanza es: la prueba de amar a Dios es amar a los hermanos. Como hemos visto, el apóstol Juan estaba exponiendo la manera en la cual la iglesia podía identificar a aquellos que no eran verdaderamente cristianos. Y Juan les ha hablado acerca de tener la doctrina correcta acerca del Hijo. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El que confiesa a el Hijo de Dios, que vino en la carne, ese es de Dios, y Dios permanece en él. Pero el que niega que el Hijo de Dios vino en la carne, ese es el anticristo. Así es como Juan lo llama. También él expone que el cristiano anda en justicia. Y eso vimos que significa en la ley del Señor, practicando los mandamientos del Señor. Y también el creyente va a amar a los hermanos. Así como Dios nos amó a nosotros, así el creyente va a amar a sus hermanos. Entonces esta epístola, hermanos, realmente para cada uno de nosotros debe ser este consuelo en el cual podamos ir constantemente y meditar en lo que Dios ha hecho en nosotros, y ver que si estas cosas hoy son realidad en nuestras vidas, como vamos a ver ahora, es porque Él decidió primeramente escogernos para darnos de su Espíritu y que estas cosas se manifiesten en nuestras vidas.
porque si no fuera la obra del Señor, ninguno de nosotros creería en Cristo. Más bien lo rechazaríamos a Él, como hace el mundo hoy. Ninguno de nosotros se deleitaría en la ley del Señor. Más bien las personas lo ven como restricciones que la Biblia les pone, como una serie de mandamientos que consideran que no los permite ser felices. Pero si usted y yo hoy, encontramos deleite en la ley del Señor, debemos dar gloria a Dios porque ha sido su Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ha cambiado. Y si también, como Juan en este capítulo 4, ¿verdad?, ha estado exponiendo, y si también hoy nosotros podemos entender y percibir que realmente estoy amando a mis hermanos, bueno, también gloria al Señor, porque esa es la marca de que el Espíritu está en nosotros. Ahora, como hemos visto también, no estamos diciendo que amamos de una manera perfecta, una manera en la cual yo totalmente estoy entregado a amar a mi hermano como se espera que lo hagamos, pero sí entendemos que ha existido un cambio en el cual el Señor me va transformando y puedo ver cómo era yo antes, que tal vez era una persona egocéntrica, pero que ahora el Señor me ha cambiado y que puedo realmente sentir aprecio, preocupación verdadera y genuina hacia aquellos que el Señor me ha dado en la iglesia y amar al pueblo de Cristo. Entonces vamos en ese proceso. Eso es lo que tenemos que evaluar. Y eso es lo que Juan ha estado entonces exponiendo en la carta. De igual manera, hermanos, esto es algo que nosotros podríamos, cada uno de nosotros, utilizar cuando tenemos la oportunidad de hablar con alguien acerca del Evangelio. Muchas personas hoy en día dicen ser cristianos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a la Biblia. Eso es lo que la Biblia nos dice, así viven los que son de Cristo. Entonces podemos compartirle la palabra y decirle, ¿ama usted a la ley del Señor? ¿Ama usted a sus hermanos? ¿Se ha unido usted a una iglesia en la cual usted va a amar a sus hermanos? ¿Tiene usted el correcto entendimiento de Cristo? Entonces es una epístola que nos va a ser útil para la evangelización, para poder compartirle la palabra a otros. Pero como les digo también, para ir constantemente nosotros a meditar en ella. Un pastor decía que él decidió por 30 días, por un mes, leer cada día la epístola, la primera epístola de Juan. Yo hice la prueba y uno dura alrededor de 6 a 7 minutos leer los 5 capítulos. Y este hermano decía, por 30 días y haber leído la epístola, uno llega a memorizarla, porque es una epístola muy breve. Entonces llega a memorizar y conocer las verdades que están aquí, para luego ser más sencillo en nosotros el poder compartir eso, y poder también entonces, como les decía, evaluarnos a la luz de estas verdades que Dios nos dejó en su palabra. Entonces el apóstol Juan lo que está haciendo aquí, en estos últimos versículos, él nos dice que aquel que hoy dice que ama a Dios, pero que vive de una manera en la cual no ama a otros hermanos, entonces que esa confesión es falsa y es un mentiroso. Como hemos visto, ¿verdad? El apóstol Juan, no hay áreas grises, ¿verdad? Sino que él o es de Cristo o está en contra de Cristo, o está en la verdad o está en la falsedad, o ama a su hermano o aborrece a su hermano. No hay como un término medio. Y él aquí, como vamos a ver ahorita también, él dice, ama usted a Dios y usted confiesa que ama a Dios, pero usted desprecia a su hermano, usted es un mentiroso. Y eso puede ser realmente chocante y confrontador, pero vemos que así es como el Espíritu Santo inspiró al apóstol para que hablara, para que hoy, muchos años después, nosotros también podamos ser evaluados a la luz de esta verdad. ¿Qué es lo que nosotros buscamos al exponer la palabra? Bueno, primeramente, que ella traiga a nosotros y nos revele cuál es nuestra condición, pero a la misma vez saber que hay un lugar, que existe aquel al cual podemos acudir para que eso que él dice que tienen los que han creído en él sea una realidad en nosotros. Entonces es cierto, nos confronta, pero a la misma vez vamos a tener el consuelo, que sabemos que Dios, como también en un momento vamos a ver, ha escogido a los que son de él, los ha amado desde antes de la fundación del mundo, y por eso hoy ellos pueden vivir de acuerdo a estas verdades. Entonces aquel grupo que Juan estaba atacando, que eran los gnósticos, ¿verdad? Aquel grupo que estaba iniciando, podríamos decir, ese movimiento, que se levantaba en contra de la iglesia, ellos realmente hacían excepciones, pero era un grupo que decía que sí amaban a Dios. Por eso Juan va a decir, si alguno dice que ama a Dios,
podemos considerar que estaba hablando de esas personas que decían que amaban a Dios, pero ellos vienen y causan división en la iglesia. Vienen inclusive y salen de la iglesia, pero aún así dicen que aman a Dios. Salen de la iglesia, me refiero a que negaban la verdad de lo que el cristiano debe creer, pero aún así dicen que aman a Dios. Entonces Juan es donde les va a decir a los hermanos, ellos son mentirosos, no deben creer lo que ellos dicen, que aman a Dios, porque su vida demuestra lo contrario. El fruto que hay en ellos es que realmente no conocen al verdadero Dios, porque si fuera así, en este caso, amarían a los hermanos. La prueba de que amo a Dios, entonces, como les decía, es que voy a amar a los hermanos. Entonces, así en este momento podríamos aplicarlo a nuestra vida. Estoy amando a esta iglesia del Señor en la cual Él me ha permitido unirme, en la cual le ha concedido también a usted formar parte. Es nuestro amor basado realmente en hechos, como también Juan lo ha expresado, no solamente de una palabra, sino que estoy demostrando con mis acciones que amo a aquellos que el Señor me ha concedido como hermanos en la fe. Porque si no es así, entonces debemos evaluarnos. Ahora, creo que vayamos a la epístola de los Colosenses, capítulo 3. Porque el apóstol Pablo también nos va a decir algo muy similar. Colosenses 3, versículo 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice él, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Como dice alguna traducción, el vínculo perfecto de la unidad. Ahora, hermanos, obviamente nosotros no, yo les dije que leyéramos a partir del versículo 12, pero si vamos más atrás, vamos a ver que eso es lo que ha ocurrido cuando el cristiano ha resucitado y ha estado unido a Cristo. O como veíamos en la serie hace unos meses, está escondido en Cristo. Entonces, esto es lo que ha ocurrido en el que ha nacido de nuevo. Se puede vestir, como dice, de una manera santa, amada, de misericordia, de benignidad. No es algo que usted y yo entonces podamos decir, tengo que tener esto. No, es aquel que ha resucitado en Cristo que hoy va a tener esto. Porque si no estaríamos enseñando, ¿verdad? Mero legalismo, que usted tiene que cumplir esto. Pero no, esto es lo que ha ocurrido en el creyente, que vemos que es entonces similar a lo que Juan nos está diciendo. Entonces él dice que somos escogidos de Dios y amados, santos y amados, separados primeramente por Dios, de entrañable misericordia. Esto quiere decir, es un espíritu, que tenemos un espíritu compasivo con los santos que padecen aflicción. Como también en otra epístola el apóstol nos dice, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, es tener esa misericordia, que venga desde las entrañas, a eso se refiere, de benignidad, de hacer bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Vestirnos de humildad es reconocer quiénes somos pecadores, no tener entonces un alto concepto nuestro, sino como también el apóstol dice, considerando a los demás superiores. Hoy en día, ¿verdad? Se enseña en muchos lugares que las personas tienen problema de autoestima, que tal vez recibieron burlas de niños o en el colegio y que todo eso les afectó. Entonces, ¿qué se busca? Levantarle el ego, que usted se sienta que usted es capaz, que usted puede lograr lo que se proponga, pero más bien el apóstol dice, no, nosotros tenemos que ser humildes de reconocer quiénes somos, pecadores que merecíamos el castigo de Dios, pero que Él nos ha dado vida eterna y perdón. Entonces, teniendo un concepto correcto de nuestro, de esa manera entonces voy a poder amar, porque sé quién soy, que necesito la gracia del Señor, que también debo entonces expresarla a mi hermano, porque Él tiene la misma condición nuestra si estamos en Cristo, muertos en pecados. De mansedumbre también dice el apóstol, que esto es, podríamos decir que se goza entonces más bien en el bienestar de otros, que no tiene envidia, como habíamos visto,
Cuando Dios está bendiciendo a otro hermano, más bien se goza con las bendiciones que Dios les concede. De paciencia o longanimidad, que es lo mismo, que soporta entonces las acciones de otros hacia ella, hacia nosotros, que no cae en ira fácilmente. Y por eso Él llega entonces a decir, soportándonos unos a otros. O sea, no devolviendo mal por mal o buscando venganza, sino más bien perdonándonos unos a otros. Las ofensas, aquello que alguna persona cometió contra mí, recordando lo que Cristo hizo, soportando y perdonando. Ahora, por eso les mencionaba la semana anterior, ¿cómo yo puedo soportar y perdonar si no me uno a una iglesia? Si no estoy formando parte de un cuerpo local, donde voy a tener esa interacción con otros hermanos y donde entonces va a surgir estos momentos en los cuales el hermano va a pecar contra mí o yo voy a pecar contra el hermano. Y ahí es donde ese amor de Dios se va a hacer evidente. Estoy amando, bueno, en ese momento se va a demostrar si he experimentado, como dice la palabra, que el Espíritu de Dios ha venido a mi vida y ha derramado el amor de Dios en mi corazón. En medio de la iglesia es donde se va a demostrar eso. Y por eso al final dice, y vestidos de amor, en el versículo 14, dice que es el vínculo perfecto. Ahora, por eso él inicia, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. O sea, por encima de todo eso que acabamos de escribir, debe estar el amor. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no, podríamos hacer estas cosas de una manera falsa. No voy a perdonar y amar con amor, sino que lo voy a hacer porque es un compromiso que tengo que hacer, entonces ya y me toca perdonar. No, el amor me va a mover a mí entonces a soportar, por amor, pero eso lo hace el Espíritu de Dios en nosotros. Por amor voy a tener mansedumbre con mi hermano, por amor voy a tolerar cuando el hermano peca contra mí. Obviamente, ¿verdad? Entendemos que hay una disciplina bíblica como se debe abordar el pecado, pero voy a tener la marca del amor. Todo lo que vamos a hacer como creyentes va a estar, como dice, sobre todas las cosas, vestidas de amor. Entonces lo que entendemos es que realmente el mundo o el que no es creyente no va a vivir de esta manera. El mundo, ¿qué es lo que piensa? Primero yo, después yo y por último yo. No va a buscar entonces el estar bien con todos, sino si me han dañado va a buscar la manera de vengarse, la manera de que la persona reciba castigo si me ofendió en algo. Pero entonces eso es lo que solamente el Señor puede hacer en la vida de un creyente, en la vida de un pecador que Él salva, perdón. Entonces el apóstol Juan en el versículo 19 nos va a decir lo siguiente: ¿por qué yo amo a Dios? ¿Cómo es que estas cosas pueden ser hoy evidentes en mi vida y amar yo a Dios? Bueno, Juan dice en el versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Algunas veces alguien podría decir, yo amo a Dios. ¿Y qué es lo que va a decir? O algunos creen, es que en un momento yo fui muy receptivo a las cosas que se estaban predicando y tuve esa apertura. O desde niño yo estaba en la iglesia, entonces por eso yo sé que llegué a amar a Dios. O que, sino que en un momento de mi vida, cuando me predicaron, yo dije, no, la verdad es que hoy sí voy a dar ese paso. Y se tiene entonces, se cree muchas veces que así fue como uno llegó al conocimiento de Dios, porque fui muy susceptible, en un momento estuve más anuente entonces, pero lo que la Biblia nos dice es el correcto entendimiento que debemos tener. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un hermano decía, contando su testimonio antes de llegar a la doctrina reformada, que en un momento él estaba en una iglesia donde el cual estaban predicando y donde usualmente hacían eso de invitar a las personas a pasar al frente, y dice que él en ese momento eso fue lo que él pensó que iba a hacer. Aquí esta es la oportunidad entonces en la cual yo debo entregarle mi vida a Cristo, y que él pasó al frente, hizo una oración y que ahí entonces él empezó a caminar con Dios.
¿Qué dice él después? Bueno, pasó el tiempo, empiezo a estudiar la Biblia y me encuentro con este pasaje. ¿Y cuál es el entendimiento que llega a tener? Bueno, que si en un momento yo decidí entregarme al Señor, no fue porque en mí había algo bueno, y no fue porque en mí estuvo esa disposición, no, sino porque desde antes, como la palabra nos dice, antes de la fundación del mundo, el Señor había determinado escogerme y predestinarme en amor. Y cuando llegó el momento en que la palabra fue predicada, vino el Espíritu Santo, cambió mi corazón, me hizo nacer de nuevo, y en ese momento, como dice el Salmo 110, el pueblo de Él, aquellos que son de sus ovejas, decidieron entregarse voluntariamente a su Señor. Eso fue lo que pasó. No fue que yo decidí, como muchos creen, o que el Señor me vio, que en un momento de mi vida, en el futuro, yo iba a entregarme a Él y que por eso Él llega y me ama entonces, porque vio que yo me iba a entregar. No, lo correcto fue que el Señor me escogió, y por eso llegó el momento en el cual usted y yo, si somos de Él, nos rendimos a nuestro Señor. Y hoy lo conocemos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, hoy el cristiano, como Juan viene hablando, como esto es lo que ha ocurrido, que Dios nos ha amado primero, entonces yo puedo decir, no temo el día del juicio. Juan en el contexto nos está diciendo, porque hoy yo estoy permaneciendo en amor, no temo al castigo, porque estoy amando a los hermanos, y eso es una evidencia de que el Señor me escogió y me amó primero. Entonces, hoy puedo hacer todo lo que Él me pide en su palabra, porque Él me ha transformado, Él me ha escogido y me ha amado primero. Y en medio de esto, ¿quién es el que se va a llevar la gloria? Bueno, esa es la diferencia, porque si fui yo el que tuvo la disposición, hay un poco de gloria en mí, ¿verdad? Que fui diligente y quise hacerlo. Pero cuando entiendo que todo fue hecho por el Señor, Él es el único que se va a llevar toda la gloria, toda la honra, porque Él quiso salvar a pecadores según el puro afecto de su voluntad. Como les decía, teniendo el correcto entendimiento de nosotros, nos damos cuenta, no había nada bueno para lo cual el Señor me llamara a estar en comunión con Él. Nunca nosotros nos hubiéramos anhelado acercarnos a Él, nunca. Hubiéramos seguido tras el pecado toda nuestra vida y morir en nuestros pecados. Eso era lo que nos esperaba. Pero Dios decidió, según su santa voluntad, amar y demostrar su amor y traernos a Él. Y eso es lo que la palabra nos dice. Como les digo, ese es el testimonio que vemos en la Escritura. Porque si bien es cierto, muchos aquí, ¿verdad? Hemos escuchado a personas que sí creen lo contrario, que fue que yo en un momento iba a creer y que por eso Dios me escogió. Pero cuando vamos a la palabra nos vemos que eso no es el testimonio de la Escritura. Podemos leer en Romanos 9:15. Dice, vamos a leer algunos versículos, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, dice Dios. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y en la epístola de Tito, capítulo 3, versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y dice, y su amor para con nosotros, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por renovación en el Espíritu Santo. Entonces dice, no fue que Él vio una obra justa en mi vida, no, sino que simplemente se manifestó la bondad de Dios. Luego el Evangelio de Juan es uno que está lleno acerca de esta doctrina, de cómo Dios es el que eligió a su pueblo. Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es según la voluntad del Padre y según la voluntad del Hijo. Y Juan 6:65 nos dice también lo similar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Es una obra de Dios que nosotros acudamos a Cristo. Y Juan 17:9 nos dice así, yo ruego por ellos,
por sus discípulos, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. En esto vemos entonces que todo es Dios. Dios es el que ama, Dios es el que da vida al que quiere, Dios es el que se los entrega al Hijo. Entonces hoy, hermanos, nosotros podemos decir esto. Si hoy estamos creyendo en Cristo es porque el Padre nos entregó a su Hijo. Él nos llevó a su Hijo. Y hoy le amamos entonces porque Él nos amó primero. De lo contrario, ¿dónde estaríamos hoy nosotros? Si no fuera el amor de Dios que nos haya buscado primeramente. Sí. Ciertamente no estaríamos en una iglesia, realmente. No estaríamos amando la palabra del Señor, conociendo más a Cristo, y no estaríamos amando a los hermanos, si no fue porque Él nos amó primero. Ahora, el amor a los hermanos, es lo que Juan nuevamente recalca, va a confirmar el amor de Dios que está en nosotros. Y eso es lo que Él dice en el versículo 20 y versículo 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Aquí mismo en 1 Juan 2:19, o primero leamos 1 Juan 1:6, porque Juan dice algo que ya anteriormente había expuesto en la epístola. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice Juan, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces nuevamente Juan dice, si hay alguien que dice que él tiene comunión con Dios, pero usted ve que su vida es un constante ir tras tinieblas, o sea, tras una vida rebelde en contra de Dios, simplemente ese es mentiroso. Nuevamente lo está diciendo. Y ahora sí, en 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos entonces son de nosotros. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Los que son de nosotros, los verdaderos, perseveran. Si no, son falsos. Y ahora el mismo principio lo aplica al hablar acerca del amor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No es posible entonces que alguien diga que esta es su condición, de que él ama a Dios, de que no teme al juicio, de que no teme al castigo, pero no está amando a sus hermanos. Dice, tal confesión es una falsedad y se está engañando, porque sí va a haber un juicio en el cual va a ser condenado. ¿Por qué? Porque realmente no ama a Dios, porque no está amando a los hermanos. Por eso, como leíamos ahora en Colosenses, aquellos que han resucitado a una nueva vida y están escondidos en Cristo, son los que realmente esto que Juan está diciendo es una realidad en su vida. Se van a soportar y se van a perdonar, porque ellos han experimentado que Dios los amó primero, entonces ahora pueden realmente decir que estoy amando. No es posible que alguien diga amar a Dios, pero no busque tener comunión con la esposa de Cristo, con la novia del Cordero, sino que más bien su vida es despreciar, hablar mal en contra de la iglesia, hablar mal en contra de los hermanos, murmurar en contra de los hermanos, pero aún así dice, amo a Dios. Es mentira. Busca más bien destruir en lugar de perdonar y amar, pero confiesa, sí, amo a Dios, tengo comunión con Él. Esto es entonces donde debemos examinarnos. ¿Es esa confesión verdadera? ¿Esa confesión de labios o sus hechos está demostrando entonces que realmente no ama al Señor? Porque Él dice, y Juan es lo que ha venido recalcando, usted nunca ha visto a Dios, pero usted a su hermano, usted lo ve, y usted no ama a su hermano, que lo tiene ahí enfrente, que comparte con él, que el hermano en algunos momentos le va a ofender y va a pecar contra usted y usted no le ama, pero sí puede decir que ama a Dios que nunca ha visto. Entonces es lo que Juan dice, o cuestiona, ¿cómo puede ser eso posible? Para nosotros, ¿qué debe entonces implicar amar a los hermanos? ¿Cómo puedo demostrar eso? Bueno, ya vimos que primeramente debe ser una obra de Dios. Que Dios le amó primero, le dio de su espíritu,
y ahora entonces usted puede amar, porque si no entonces estaría haciendo un esfuerzo humano por querer decir, sí, yo amo porque hago esto. No, como Dios lo ha elegido, lo ha salvado y le ha dado su amor, eso va a fluir normalmente en el creyente, no va a ser solo de palabras. Como vimos entonces, realmente voy a gozarme cuando mi hermano Dios le concede una bendición. Realmente en medio de la aflicción de mi hermano voy a estar cercano a él para padecer juntamente con él, porque amo a mi hermano. No va a ser algo entonces falso. Voy a visitar a mi hermano cada vez que pueda, voy a orar con mi hermano, porque al amar a los hermanos no estamos refiriéndonos a este tiempo en el cual estamos aquí en un domingo, ¿verdad? Que pasamos un par de horas y luego salimos, pero es algo que se demuestra más allá de solamente este par de horas que estamos aquí, sino que es mi comunión constante con mis hermanos. Pongo mis bienes al servicio de los hermanos. Lo que el Señor me permite tener, entiendo, le pertenece a Él, y ahora quiero administrarlo bien, siendo de ayuda para mi hermano. Ya sea mi casa, mi medio de transporte, los bienes que el Señor me da, los recursos que tengo. Debo rogar al Señor, Dios, ¿cómo esto entonces puedo hacerlo, utilizarlo para amar más a mis hermanos? Las cosas no me pertenecen a mí, son del Señor. Debo ser un administrador fiel, amando a la iglesia, poniendo todo a la disposición de los hermanos. Recuerdo una vez que un pastor expresaba, cuando se dio este tiempo de la pandemia, en el cual muchas iglesias se cerraron, ¿verdad? No podían reunirse, que hubo aquellos más bien que realmente esperaban o disfrutaban eso, que no tenían que ir el domingo y tener que reunirse, sino que más bien querían ya ahora estar en sus casas y se sentían bien ahí. ¿Por qué? Porque ya no tenían entonces que estar viendo a los hermanos. Pero el cristiano verdadero más bien, ¿qué era el deseo de él? ¿Cuál era el dolor? No estoy viendo a mis hermanos. No estoy teniendo la posibilidad de reunirme con ellos, de escucharlos, de hablar con ellos, saber cómo están. Entonces sí, realmente el verdadero cristiano en ese tiempo se dolió. ¿Por qué? Porque no tenía la comunión con sus hermanos en la fe. Pero como les digo, eso debe llevarme a algo, un paso más allá de solamente el domingo aquí. Como entre semana yo busco tener esa comunión y demostrar el amor que digo que tengo por Dios, demostrarlo hacia los hermanos en la fe. Decía un pastor, toda pretensión de amar a Dios es un engaño si no va acompañada por un amor servicial y práctico por nuestros hermanos. Pretender conocer a Dios y tener comunión con Él mientras andamos en la desobediencia, es decir, desobedeciendo sus mandamientos, es mentir. Pretender poseer al Padre mientras negamos la divinidad del Hijo, también eso es ser mentiroso. Y el punto que dice Juan, pretender amar a Dios mientras aborrecemos a los hermanos, también es mentir. Y el versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa es la conclusión de Juan. Y vemos que lo que él está citando es lo que estaba en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:5 nos habla de amar a Dios. Y Levítico 19:18 nos habla de amor al prójimo. Y nuestro Señor en el Nuevo Testamento, en Mateo 22, del 37 al 40, cuando le preguntaron cuál era el principal y gran mandamiento, nuevamente Él fue a esos pasajes y dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, el segundo, como a usted mismo. Entonces, el que ama a Dios, eso va a ser la realidad en su vida. Ahora, hermanos, nosotros hemos visto cómo principalmente, y de hecho al inicio del capítulo 5 también lo vamos a ver, pero cómo el Señor nos ha estado hablando acerca del amor, el amor a los hermanos. No dudamos nosotros entonces de que esto es algo que como iglesia necesitamos. Si esa ha sido la voluntad del Señor, exponernos a estas enseñanzas, debe ser porque en nosotros podemos estar, como les decía ahora al inicio, ser hallados faltos en eso, en el amor a los hermanos. Porque sí, realmente podemos decir de que Dios nos ha transformado, que el Señor nos ha cambiado. Hay evidencias de esas marcas, pero en la vida del cristiano es ese peregrinar en el cual el Señor nos va a ir transformando.
Y debe ser entonces nuestro anhelo que esto que Juan expresaba, de cómo la iglesia vive amándose, sea algo más genuino y verdadero en nosotros. Más allá de, como les digo, solamente tener el entendimiento de que sí, debo amar a mis hermanos, pero debe demostrarse en cómo estoy viviendo. Debe ser una vida práctica. Eso entonces podemos aplicarlo de muchas maneras, pero cada uno de nosotros debe examinarse. ¿Cuánto estoy amando a los hermanos aquí en la congregación? ¿Cuánto realmente es mi compromiso hacia este cuerpo local, hacia los hermanos, hacia los oficiales que el Señor ha colocado acá? Porque de esa manera entonces, es cierto, como les digo, sí, hay cristianos realmente que Dios nos ha salvado, pero entendemos que tal vez en esta parte donde Dios nos está hablando para ser, entonces, rogar a Él, conforme a su voluntad, de que Él nos haga crecer en eso, para entonces que sea cada vez más evidente. Jesús dijo en su palabra que esto era lo que iba a dar testimonio al mundo. El mundo va a saber que ustedes son mis discípulos si ustedes se aman. El cristiano es el que realmente con el Espíritu Santo puede amar de una manera bíblica, solamente. En el mundo nunca vamos a encontrar un amor verdadero. Siempre va a ser un amor egoísta o que busca obtener provecho. Pero dentro de la iglesia, aquellos que el Señor ha salvado, va a haber un amor sacrificial, porque estamos guiándonos según el Evangelio. Así como Cristo nos amó, así yo amo a la iglesia. Entonces quiere el Señor que estas exposiciones que vimos en el capítulo 4, principalmente porque Juan al inicio nos habla primero de los falsos anticristos que negaban que el Hijo de Dios se encarnaba, pero luego vimos que la enseñanza de Él se dirigió a eso, al amor. Así es como entonces el cristiano debe vivir, y rogamos al Señor que esa sea la marca en nosotros, que sea algo que Él nos ayude a crecer. Amén. Muy bien, vamos a concluir aquí, hermanos, y regresamos a las 10 de la mañana para dar inicio con el culto.